tenemos, no sé si se me cortó un poquito el mensaje ahí. Eh, pues tengo todo un currículum del doctor Cristian para mostrar, pero les quiero contar algo personal. Mi primera experiencia conociéndolo a Cristian, él ingresó en el 2020 acá en la universidad. Está bien, ¿no? 2020, 21. 21. 2020, 21. Justo estamos organizando ahí la carrera y se habían jubilado algunos pastores, entonces siempre jubila un pastor y decimos, ahora quién va a dar esta materia, quién le va a dar. Entonces todas las dudas, quién va a ser este nuevo pastor que va a venir. Y bueno, justo llegó Cristian, me dijeron va a ser un pastor nuevo, Cristian Capalvo. Entonces yo me encargué de armar la sala de Zoom y le dije a Cristian, Cristian, este es el Zoom, el link para dar la clase de Zoom. Y Cristian arrancó con el Zoom, con la clase re bien, con todos los alumnos allí conectados, todas las caritas así como con las letritas solamente. Pero me quedé un ratito en la sala, obviamente no iba a escuchar la hora entera de clase, pero me quedé un ratito en la sala y Cristian dio una meditación muy, muy linda. Y la verdad que a mí me afectó la meditación que dio Cristian en ese momento. Y bueno, después me salí después de la meditación porque no tenía ganas de escuchar toda la clase entera. Pero dije, bueno, gracias a Dios que está Cristian con nosotros, ya que está transmitiendo lo que hay que transmitir en la web. Así que eso me dio mucha alegría, Cristian, que estés trabajando en la web y que estemos juntos, ¿no? Así que bueno, te dejamos totalmente el tema en tus manos y que sea, bueno, Dios el que dirija todo. Muchísimas gracias, Werner. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Un placer poder conocerlos. Algunos veo las caras. Gracias por mantener su cámara prendida. Me pasa un poquitito lo mismo que a Werner, así que agradezco a los que tienen su cámara encendida. Nos ha tocado dar clases en el 2020 en el Instituto Superior Adventista de Misiones y en el 2021 en la UAP a través de estos medios, y casi como que hay una sensación en el estómago, ¿no? Cuando nos dicen Zoom y vemos cámaras apagadas, es como el profe tiene una sensación ahí adentro que no es nada agradable, ¿no? Así que con mucha alegría recibimos las clases presenciales y con mucha alegría tenemos también este contacto un poquito más directo con ustedes. Aún así, estos medios nos permiten hacer este tipo de cosas, ¿no? Así que no hay que desmerecerlo. Si no fuera por este tipo de medios, esta reunión que estoy viendo aquí y que supongo que realizan semanalmente, no podría ser posible. Así que realmente es un privilegio y para agradecer a Dios también. Quiero agradecer a Marco, ¿sí? por la invitación. Con Marco nos conocemos desde mi primer año como pastor, hace mucho tiempo, y le decía a Marco el otro día, unos cuantos años y unos cuantos kilos atrás, ¿no? O sea, perdón, pero así lo vamos contando, ¿no? Por lo menos en mi caso, años y kilos, pero básicamente nos conocimos en mi primer año de pastorado, allí en el 2010, año 2010, en la iglesia de Florida. Yo estaba como pastor de jóvenes en la iglesia de Florida, Buenos Aires, y como parte de mi tarea tenía que pastorear allí como ayudante la iglesia de San Isidro. Así que nos encontramos allí y tuvimos un año muy lindo de actividades. Así que de vez en cuando ahí cruzamos alguna palabrita. Así que gracias, Marco, por la invitación. Bien, basta de presentaciones, nos metemos en el tema de esta noche. Cuando Marco me invita para compartir un tema y me da las características, ¿no? de este selecto grupo, lo primero que pasó por mi mente es qué puedo decirle, ¿no? yo a ustedes, ¿no? O sea, qué puedo compartir con ustedes, qué puedo hacer de bendición y qué puedo hacer de utilidad para cada uno de ustedes. Lo primero que le dije a Marco es seguramente hablaremos un poquitito acerca del servicio, porque obviamente la tarea del médico y de todas las personas que están ligadas en su tarea laboral, en lo que es el área de la salud, básicamente se relaciona directamente, ¿no? con el tema del servicio, casi de forma directa. Muchos de ustedes, por no decir seguramente todos, no estarían haciendo esta tarea si no fuera por una vocación de servicio, ¿no? Seguramente en algún momento de su vida sintieron esa vocación, ese llamado para servir a Dios y a las personas, ¿no? a través del servicio. Pero pasando las semanas, porque la invitación tengo que reconocer que fue hace mucho tiempo, pasando las semanas fui madurando, fui pensando un poquitito y dije, no vamos a hablar solamente del servicio,
Y ahí le sumamos ahí una palabrita más, si ustedes vieron en el título del tema de hoy, y vamos a hablar acerca de paciencia y servicio. Porque estamos viendo, ¿no?, en la mayoría de las tareas ligadas al servicio y en las tareas que están ligadas al trato con las personas, que cada vez, ¿no?, pasan los años, pasan las décadas, y cada vez las personas que sirven, las personas que trabajan por otras personas, por el bienestar de otras personas, cada vez necesitan un ingrediente más fuerte de paciencia, ¿no?, de paz, de tranquilidad. Y muchas veces me pongo a pensar, ¿no? ¿Quién sirve? ¿Quién trabaja por aquellos que sirven? ¿Quién vela por aquellos que dedican su vida y su tiempo y sus talentos para servir y para ayudar a los demás? Y estamos en un encuentro de médicos, pero no pienso solamente en los médicos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los docentes, ¿no? Toda tarea que esté ligada directamente con personas, ¿no? Con personas, todos nosotros sabemos que tiene sus complicaciones. Ustedes no me van a dejar mentir. Cuando trabajamos con personas, nosotros no somos extraterrestres, no somos personas, pero siempre que trabajamos con personas, las complicaciones no dejan de venir, no dejan de venir. Y podría preguntarles, ¿no?, cantidad de situaciones que seguramente todos ustedes tienen para contar. Situaciones en las que tuvieron que hacer uso de una cuota extra de paciencia, ¿no?, y de tolerancia al momento de ejercer el servicio. Pensaba, ¿por qué no?, a mi manera y desde mi lugar, también un poquitito en los pastores, ¿no? ¿Quién pastorea a los pastores? ¿Quién sirve o quién ayuda o quién sostiene a los pastores? Y de la misma manera, ¿no?, todos los que trabajamos con personas, en algún momento de nuestras vidas seguramente sentimos el peso o la carga de lo que significa servir, apuntalar, ayudar, acompañar, pero a veces no sentirse de la misma manera sostenido, apoyado, apuntalado, ¿no?, fortalecido por otras personas. Cuando estamos acostumbrados a dar, a dar, a dar y a dar mucho, en algún momento podemos llegar a sentirnos agotados, podemos llegar a sentirnos vacíos por dentro, ¿no? Y podemos llegar a tener algunos pensamientos complejos, ¿no?, en nuestra mente, y nuestra vida personal, de salud y familiar, incluso también nuestra vida espiritual, puede verse afectada, ¿no?, por este contexto. Y pensaba, ¿no?, qué representante, ¿no?, qué representante de la Biblia podemos ver, podemos encontrar que nos hable acerca de servicio y que nos hable acerca de paciencia. Y pensaba que, además de la figura de Jesucristo, que obviamente es el ejemplo y el modelo para todos nosotros, pensaba, en mi mente por lo menos, seguramente ustedes tendrán ejemplos mejores, pero pensaba que no hay un ejemplo mejor de lo que significa servir, liderar, acompañar con mucha paciencia y con mucha tolerancia y con mucha mansedumbre que un personaje del Antiguo Testamento. ¿Quién se anima a decirme en quién puedo estar pensando, ¿no? Alguien que lideró, alguien que acompañó, pero con mucha paciencia. Moisés, Moisés. pienso. Moisés, Moisés. Por lo menos en mi mente, ¿no?, la primera persona que se me vino a la mente fue el manso Moisés. El manso Moisés. Y fíjense la cantidad de situaciones que tuvo que enfrentar Moisés, que se me complicó encontrar una para compartir con ustedes, ¿no? Porque la verdad que tenía muchas para escoger. De hecho, nosotros vamos a leer esta noche un capítulo del libro de Números, pero si vas para el capítulo anterior, o si seguís 3 capítulos para adelante, podría hacer la reflexión exactamente igual. Porque en cada capítulo nosotros encontramos una situación en la que Moisés, al liderar al pueblo de Israel, ¿no?, tenía que ejercer liderazgo, servicio, pero por sobre todas las cosas, paciencia. Y vos sabés que a mí me gusta meterme en la historia. Me gusta sentirme que la estoy viviendo, ¿no?, que estoy caminando en esos lugares y hasta me lo imagino a Moisés. Me imagino sus caras, me imagino sus cansancios, me imagino sus momentos de agotamiento, me imagino a veces hasta, ¿por qué no?, esa bronca reprimida, ¿no?, de querer decirle algo a la otra persona y en el fondo saber que no le puedo decir nada.
Decime si no te pasó alguna vez, quizás no con algún paciente, ahí mira, hay un fueguito, hay un fueguito, ahí no sé qué querrá decir, Godfrey, no te voy a preguntar, pero me imagino que será la ira santa, ¿no? Bueno, pero imaginarte que tenés ahí del otro lado una persona y querer decirle alguna cosa, va subiendo la efervescencia y saber que no se lo podés decir. Vamos a la Biblia, ¿les parece? Vamos a buscar en la palabra de Dios el libro de Números, ¿sí? El libro de Números. Vamos a leer juntos el capítulo 11. Yo voy a leer desde mi teléfono porque tengo aquí la versión Nueva Traducción Viviente, es la que voy a estar compartiendo con ustedes en esta noche. Te aviso porque quizás si vos tenés otra versión ahí vas a encontrar algunas frases, algunas palabras diferentes. ¿Sí? Voy a compartir Números capítulo 11, Nueva Traducción Viviente. Arrancamos, ¿sí? Nos metemos en la historia. Dice la palabra de Dios. Poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así arranca la historia. Me imagino una situación de tantas en las que el pueblo de Israel y algunos dentro del pueblo de Israel estaban quejándose, porque básicamente así arrancamos, ¿no? Dice que el pueblo comenzó a quejarse. Aquí en esta versión en particular dice de sus privaciones. Básicamente se estaban quejando de lo que no tenían, añorando lo que en otros momentos o en otros lugares sí habían tenido. Y les molestaba todo. Les molestaba la condición en la que tenían que vivir, les molestaba el camino que tenían que andar, les molestaba todo. Les molestaba el clima, les molestaba quizás la falta de agua, les molestaba el calor, el frío por la noche, todo les molestaba. Y en este caso particular tenemos un contexto especial. Arranca diciendo la historia que el Señor escuchaba absolutamente todo lo que ellos decían. Dios estaba atento, estaba escuchando y era consciente de lo que sucedía. Y en este momento particular Dios responde a esta situación y se habla acerca de la ira, ¿no?, de Dios, y responde con este fuego. Y dice el versículo 3 que, en el versículo 2 dice, así que el pueblo, cuando había fuego, cuando las papas quemaban, literalmente, no de forma simbólica, el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés. Y ahí enseguida veo la figura del líder, ¿no? El líder siervo, el catalizador, el punto intermedio, el mediador entre el pueblo y Dios. Y cada vez que había una situación, ¿no?, que apremiaba, una situación que se le escapaba de las manos al pueblo, Moisés estaba ahí. Cada vez que había una queja, Moisés estaba ahí. Cada vez que había algo que no funcionaba bien, Moisés estaba ahí. Y si había un incendio en el campamento y las cosas se estaban quemando, ¿a quién iba a reclamar el pueblo de Israel? Obviamente, a Moisés. Y entonces claman a Moisés. Y dice la palabra de Dios que Moisés, ¿qué hizo? Oró al Señor. Y entonces el fuego se apagó. ¿Por qué quería compartir esta primera partecita de la historia? Porque literalmente, en este caso, ¿no?, Moisés hace lo que nosotros a veces utilizamos como un ejemplo o como un eufemismo, ¿no? A veces decimos, el líder, ¿no?, el médico, el que sea, ¿no?, es un bombero. Está ahí para apagar los incendios, para tratar de solucionar las cosas. En algunos contextos, en algunos momentos en particular, quizás sentiste que te hubieran venido bien un par de brazos extra, ¿no? O sea, poder estar en varios lugares al mismo tiempo, atendiendo varias personas al mismo tiempo. Bueno, Moisés en este caso funcionó literalmente como ese bombero, ¿no?, que tiene que ir cuando las papas queman, que tiene que ir a solucionar un problema que se había escapado de las manos. Y Moisés oró, y el fuego se extinguió. Y arrancamos en el versículo 4 con otra parte de la historia. Y por lo menos mi versión es bastante fuerte cuando comienza a describir a esta parte del pueblo que empieza a quejarse. Dice el versículo 4, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto.
Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Arrancan los egipcios, ¿no? O sea, comienzan los egipcios a quejarse, pero el pueblo de Israel se hace eco muy rápido, ¿no? Y cuando empiezan las quejas, siempre se busca algún culpable. Alguna vez te habrá pasado, quizás ser el chivo expiatorio de alguna situación, ¿no? O de algún momento en particular, de la ira o de la bronca o de la impotencia de las personas. Lamentablemente cada vez son más conocidas estas situaciones y ya no es tan raro encontrar en algún medio de comunicación alguna noticia en la que algún familiar, ¿no?, enojado se desquitó con algún personal de salud por alguna situación que no le gustó, o porque quizás no lo atendieron a tiempo, según él, o porque quizás las cosas no salieron como él o ella esperaba. Y imagínate, ¿no?, el catalizador, el intermedio en este caso, era siempre Moisés. Y dice la Biblia que los egipcios empezaron a quejarse, los israelitas se contagiaron muy rápido, porque el malestar se contagia rápido, y empezaron a exclamar, y decían, versículo 4, oh, si tuviéramos un poquito de carne, ¿no? Qué rico, un poquito de carne, decían estas personas. Versículo 5, ¿cómo nos acordamos, dicen ellos, del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos y los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Todos nosotros recordamos la historia del maná, ¿verdad? De paso, literalmente maná, ¿qué significa? ¿Qué significaba maná? ¿Se acuerdan? Pan del cielo, pan del Pan cielo. del cielo. No, literalmente significa, ¿qué es esto? Maná, ¿qué es Ah, esto? ¿No? Porque literalmente, cuando los primeros israelitas vieron descender esas hojuelas de comida del cielo y el piso lleno de esto, dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? La sorpresa que el pueblo de Israel había tenido en el momento particular en el que se enteraron de que Dios podía hacer llover comida del cielo. Ahora, algo tan maravilloso como el pan que caía del cielo se había convertido ¿en qué cosa? En la comida de todos los días. Y me quiero detener acá un segundito, ¿no? Un ratito me quiero detener en esto, porque le pasó al pueblo de Israel y nos pasa a nosotros también. Algo que era tremendamente sorpresivo, llamativo, un milagro impresionante, que Dios hiciera descender comida del cielo, se podía convertir en algo totalmente cotidiano y trivial. Y a nosotros que estamos acostumbrados a leer las historias de la Biblia y a conocer los pasajes de las Escrituras, y que a algunos de nosotros hasta de chiquititos, ¿no?, estamos en contacto con este tipo de historias maravillosas, con este tipo de situaciones milagrosas, ¿no? A veces leemos estas cosas y decimos, sí, mirá, qué bueno, Jesús alimentó a los 5.000, mirá qué interesante, ¿no? Dios abrió el mar rojo, mirá qué bueno, resucitó Jesús al hijo de la viuda de Naín, interesante la historia. Y empezamos a perder ese poder de asombro, ¿no?, por lo que Dios tiene para con nosotros. Y lo volvemos algo cotidiano y trivial. Y eso es lo que le había pasado al pueblo de Israel. Y me hago una pregunta con ustedes. ¿Qué habrá pasado en el medio, ¿no? ¿Cómo puede ser que en un momento de la historia los hebreos decían, maná, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Y en este último momento de la historia, nosotros nos encontramos con, ahora lo único que vemos todos los días es este mismo maná. Es el mismo pueblo, ¿no? Pero pasaron del maná, ¿qué es esto?, al otra vez maná, otra vez, Señor. El menú está flojo, Señor. Mandanos que llueva otra cosa. Está muy lindo que llueva pan del cielo, pero estamos cansados de comer maná. Otra vez maná, ¿no? A veces escuchamos estas quejas, ¿no?, de algunos de nuestros chicos en la UAP, Werner, no sé si vos lo habrás escuchado. Otra vez esto, no importa. Pero como que lo volvemos como algo así tan natural, ¿no? Tan natural. Bien, volvamos.
Dice el versículo 7, el maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo, claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaban con un mortero. Luego servía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Se hace toda esta explicación, ¿no? Para que se entienda, para que el lector entienda, ¿no?, a qué nos estamos refiriendo. Y dice el versículo 10, y volvemos al líder, y volvemos a la paciencia, y volvemos al manso Moisés. Y Moisés, dice en mi versión por lo menos, entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas. Moisés iba pasando por entre las carpas y escuchaba a su pueblo llorar. ¿Llorar? Lloraban porque estaban cansados de comer maná. Estaban hartos de comer maná. Y entonces dice la Biblia que el Señor se enfureció. Y Moisés también estaba muy molesto. Y Moisés le dijo al Señor, y lee conmigo, identifica cómo se sentía Moisés a través de sus palabras. ¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Dice Moisés. Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Podés sentir la emoción de Moisés en estas palabras? ¿Podés sentir, por un momento, sentite como en sus zapatos, en este caso serían en sus sandalias, ¿no? ¿Podrías ponerte en sus sandalias por un ratito y sentir la carga? Moisés estaba cansado. Moisés estaba cansado, estaba agotado de ser ese fusible entre el pueblo y Dios, de recibir las quejas constantes y de darse cuenta que sin importar lo que él hiciera y sin importar las cantidades de señales que Dios les pusiera, no iba a ser suficiente. Porque no era suficiente que cayera pan del cielo. ¿Te das cuenta? No era suficiente que cayera pan del cielo para alimentar a su pueblo. No era suficiente. ¿Qué más podía hacer el Señor por su pueblo? Y la palabra que Moisés utiliza es tremendo. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? La mochila que tenía Moisés en sus espaldas era tremenda. Sentía realmente que era una carga más grande que la que él podía resistir. Versículo 12. ¿Acaso yo los engendré? ¿Acaso este pueblo yo lo engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? Ustedes me dirán, capaz que yo no soy médico, capaz que le estoy pifiando mal, ustedes me dirán, pero ¿cuántas veces tuviste que explicarle a alguien que ese hábito que tenía o que esa cosa que estaba haciendo le iba a hacer mal? Y a la larga le iba a hacer mal. Y vos le explicabas y le decías de una forma, de otra forma, ¿no? Y cuando volvía a caer en tu consultorio quizás, o te volvías a encontrar con esa persona, había pasado lo que vos le habías dicho que iba a pasar. Pero no había cambios en la vida de la persona. Es lo que sentía exactamente Moisés en ese momento. Sentía que todo su trabajo no servía de nada. Sentía que tenía, fíjate la figura que utiliza Moisés, que cargar al pueblo como si fueran bebitos desde el lugar donde salieron hasta el lugar donde tenían que llegar. Él se sentía así. ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? ¿Cómo voy a ser el líder? ¿Cómo voy a ser para conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Moisés, danos carne para comer. Solo, versículo 14, no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, fíjate cómo dialoga Moisés con Dios, sería mejor que me mataras. No estoy inventando, la Biblia dice literalmente esto. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. ¿Podés percibir cómo se sentía Moisés en este momento particular de la historia? Señor, si esto va a seguir así,
ahorrame el sufrimiento y matame acá mismo. No quiero seguir viviendo de esta manera. Entonces el Señor le responde a Moisés. Y el Señor le dijo lo siguiente: reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel y llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti, y yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también, y llevarán la carga del pueblo junto contigo. Y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. Y Dios le dice a Moisés algo que todos nosotros en algún momento de la vida necesitamos escuchar. No es necesario que lleves la mochila vos solo. No es necesario que te cargues con todo atrás de tu espalda. A veces nosotros por vocación, por servicio, por las ganas que tenemos en nuestro corazón de servir a Dios de la mejor manera y de servir a las personas de la mejor manera, ponemos sobre nuestras espaldas más carga de la que podemos llevar. Y Dios necesitó enseñarle a Moisés que no era él el único que tenía que cargar con todas las responsabilidades, que no era él la única persona que tenía que solucionar absolutamente los problemas. Y Dios mismo le tuvo que decir a Moisés: vamos a hacer lo siguiente, vamos a delegar, vamos a compartir. No tenés por qué sufrir la carga vos solo. Y saben, en algún momento de mi vida alguien me dijo esto a mí, ¿no? Y yo lo tomé de alguna manera y trato, no digo que lo haya logrado, de hecho creo que no, pero trato cada día de recordar esto, ¿no? No necesitas llevar toda la carga vos solo. No necesitas. No es la voluntad de Dios de que vos te cargues con toda la mochila encima tuyo. No es la voluntad de Dios de que vos termines el día tirado en el piso arruinado porque lo diste todo y te quedaste sin nada. No es la voluntad de Dios que vos sufras y pidas la muerte como Moisés y no puedas seguir adelante. Y dice entonces la Biblia que en el versículo 18 Dios le habló al pueblo y les dijo: purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no solo será un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. La comerán durante un mes entero, hasta que les produzca náusea y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos Egipto? Y entonces Moisés le respondió al Señor y dijo: hay 600.000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dice: yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlo? Literalmente, ¿cómo vamos a hacer para conseguir carne para todas estas personas? Y el Señor le responde a Moisés y le dice: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y Moisés salió y le comunicó al pueblo las palabras del Señor, juntó a los 70 ancianos, los colocó alrededor del tabernáculo, y después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Y entonces le dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés, y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron. En el versículo 31 tenemos el cierre de esta historia. Y dice el versículo 31, ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Y había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día. Es tremendo cómo se cuenta la historia. Me imagino al pueblo de Israel, ¿no? A los egipcios que estaban con ellos y también a todos los que habían estado lloriqueando literalmente enfrente de sus carpas. Había durante mucho tiempo llovido maná y ahora empezaron a llover, ¿qué cosa? Codornices. ¿Ustedes querían algo diferente? Acá tienen algo diferente. Antes llovía maná, ahora les llueven codornices. Y dice la Biblia
que estaban tan desesperados, ¿no?, por tener algo diferente en su menú, porque estaban cansados, ¿no?, de ese milagro que Dios les había provisto durante tanto tiempo, que estuvieron un día entero cazando codornices. Un día entero. Imagínate la desesperación que tenían. Algunos de ellos seguramente no estaban seguros si al día siguiente iba a haber codornices, ¿no? Entonces seguramente quisieron acumular todas las que pudieron. Imagínate lo que debe haber sido eso. Un día entero, desde la mañana hasta la noche, cazando, cazando y cazando codornices. Todo ese día. Y a lo largo de la noche también. Y también el día siguiente. Y dice la Biblia que ninguno del pueblo recogió menos de 50 canastas de codornices. 50 canastas de codornices. Y entonces las pusieron a secar. Pero dice el versículo 33, pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grande. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Ataba, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Y después entonces los israelitas viajaron hasta Kibrot Hatava Haserot, donde se quedaron por algún tiempo. Hay algunos comentadores, ¿no?, que dicen que ustedes saben que el relato del Pentateuco suele ser bien teocéntrico, ¿no?, y le asigna a veces a Dios cosas que no necesariamente Dios hacía, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando en la Biblia se dice que endureció el corazón de Faraón, sabemos que es una expresión literaria teocéntrica, no es que Dios estaba forzando el corazón o el pensamiento del faraón para que no dejara salir al pueblo de Israel, sino más bien es como una representación teocéntrica del ejercicio del libre albedrío, ¿no?, del faraón. Y algunos comentadores en este mismo contexto dicen que la famosa, entre comillas, plaga que Dios envía, ¿no?, al pueblo de Israel no es sino otra cosa que los resultados mismos de atragantarse con codornices hasta que literalmente se mataron de tanto comer, por decirlo de alguna forma no médica, ni científica, ni relevante, ¿no?, pero reventaron de comer codornices, ¿no? O sea, reventaron de comer codornices. Una gran parte del pueblo, o algunos dentro del pueblo, literalmente sufrieron las consecuencias de lo que ellos habían elegido, ¿no?, de lo que ellos habían elegido. Pero esta historia, si a mí algo me enseña, es que la paciencia y el servicio van de la mano. Y Moisés era esa persona que sufría por los dos lados, ¿no? Sufría por lo que el pueblo hacía, sufría por los defectos de su propia nación, pero también sufría porque tenía contacto directo por Dios y veía, ¿no?, las grandes expectativas que tenía Dios para su pueblo, y por el otro lado veía a la nación y se daba cuenta de lo lejos que estaban, ¿no?, de las expectativas que tenían para con ellos. Pero con paciencia, con mansedumbre y aún así sufriendo, Dios lo liberó de alguna manera de esa carga que él tenía. Y para cerrar en esta noche yo quería compartir con ustedes una joya que encuentro en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 23 al 26, que se los quiero dejar como un regalo de parte de la palabra de Dios para ustedes, para que puedan vivir tratando de mechar, ¿no?, paciencia y servicio, servicio, paciencia, con equilibrio, no llegando al colapso, ¿no?, como Moisés en esta historia, sino tratando de ahí equilibrar un poquitito, ¿no? Paciencia, servicio, servicio, paciencia. Fíjense esta joyita, esta perla que nos deja la palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 23 en adelante. Dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. No te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Decime si no aplica perfecto, ¿no?, para la tarea de un médico. Capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Esta persona, el siervo del Señor, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad
Tal vez Dios les cambie el corazón a estas personas y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Muchas veces, cuando nos encontremos en estas situaciones imposibles, cuando nos encontremos en estas situaciones que nos sacan la paciencia, que nos desesperan, que nos quitan el sueño, que nos vuelven locos, no olvidemos, no olvidemos este consejito de la palabra de Dios. No olvidemos que la persona que está del otro lado es una persona que probablemente necesita todavía de la gracia y la paz de Cristo. Así como yo también necesito de la gracia y la paz de Cristo. No te desesperes, no te desanimes, no te cargues con una mochila más fuerte de la que podés levantar o soportar, ¿no? Tranquilo, no pelees, no discutas. Con ternura, enseñá, comprendé, dirigí, guiá, que el Señor realmente pueda utilizarlos de forma muy poderosa, ¿no? En el lugar donde a ustedes les toque servir a través del ministerio de la salud, de la medicina. Amén. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias por recordarnos, ¿no? Como Moisés también y tantos tuvieron que remarla, pero Dios siempre sigue dirigiendo todo. Dios siempre sigue siendo el líder de todo, ¿no? Y eso es maravilloso. Cristian, ¿querés terminar con una oración? ¿Puede ser? ¿Cómo no? ¿Les parece que podemos orar? Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, te doy gracias por la oportunidad que tuvimos en esta noche de abrir tu palabra una vez más y de reflexionar en esta porción de las Escrituras, sobre todo poder ver cómo en la figura de Moisés podemos aprender lecciones importantísimas para el desempeño de nuestra tarea de servicio. Señor, gracias por enseñarnos una vez más en esta noche que no estamos solos, que por más que estemos agobiados y cargados, tú estás atento a nuestras necesidades, que tú deseas liberarnos de nuestra carga y de nuestro sufrimiento, y por sobre todas las cosas, que tú nos invitas a no enroscarnos, a no complicarnos, a no pelearnos, y entender que las personas que a veces están del otro lado también tienen sus luchas y también necesitan de ti, así como nosotros necesitamos de ti. Amén. Te pedimos esto sin merecerlo. Te pedimos junto con esto una bendición especial por todos los que estamos aquí, no solamente en esta noche y en este sábado que comienza, sino también cada día en la tarea que nos toca desempeñar de servicio. Lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias nuevamente. Y gente, les deseamos feliz sábado a todos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y nos encontramos, Dios mediante, dentro de 15 días, 14 días nuevamente, acá con el grupo de médicos adventistas. Feliz sábado para todos, bendiciones. Feliz sábado. Bendiciones, gracias por todos. Muchas Feliz gracias. sábado. Muy bien.